La clínica se las voy a presentar a manera de cómo usualmente hacen las preguntas de o sea, step 1 o step 2, o en igual caso para el board, para el examen de certificación aquí en Panamá, porque ellos cuando generan las preguntas, ellos generan las preguntas con intención de diferenciar las unas de otras. Entonces me voy a apoyar de estas preguntas y para ayudarles a darle mejor el pantallazo. Entonces vamos a comenzar hablando de un caso. Entonces se trata de un hombre de 68 años que es llevado a su proveedor de atención primaria por su hija, es un dato importante, después de perderse mientras iba solo al supermercado a principios de semana. Esta fue la segunda vez que él se perdió. También ha notado que le cuesta recordar lo que le dijeron. Ella ha notado que él tiene problemas con la memoria durante el último año y hasta hace poco no ha podido cuidar de sí mismo de manera segura. Ya no puede cocinar, ya no puede cocinar la cena porque con frecuencia se olvida de apagar la estufa y por lo demás está sano. El examen físico es normal. Y las pruebas de laboratorio son normales. Se realiza el mini mental y su puntaje es 20 de 30. Vamos a ir abordando poquito a poquito cuestiones de esta pregunta. Pero primero que todo, esta pregunta se trata de un caso de Alzheimer's. Que Alzheimer's sería la enfermedad pues más común que vamos a ver en este tipo de preguntas y a la vez en la población en general. Y en cuanto a demencia es pues la primera causa, así que es la primera que vamos a abordar. Pero antes de hablar de la enfermedad como tal, vamos a hablar de qué es demencia. Que es básicamente lo que abarca el diagnóstico diferencial de este caso y de los casos de la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. Demencia, o ahora ya no se llama demencia, sino se llama trastorno neurocognitivo mayor, se define o es caracterizado por deficiencias en la memoria, en el habla, el razonamiento, en la función intelectual y o en la percepción espaciotemporal. Como vieron en este paciente, tenía defectos en la memoria, más que todo memoria a corto plazo, que es más característico de Alzheimer's, deficiencia muy importante en el razonamiento y la función intelectual, o sea, el planeamiento como que se vuelve un poco deficiente en estos pacientes, eh, y además la percepción espaciotemporal, como claramente en él se pierde. Pero esto no es característico de Alzheimer, esto es característico de demencia, que abarca muchos diagnósticos. Entonces vamos a tener que buscar qué me sugiere este diagnóstico, qué me sugiere este otro diagnóstico, qué me sugiere este otro diagnóstico. Entonces, otro punto, además de esos, de lo que acabo de mencionar, es que varias de estas enfermedades cursan con depresión. Claro que los pacientes, bueno, se pueden sentir angustiados o no entienden por qué no recuerdan y entonces en varios grados cursan con depresión, algunos tempranamente y otros tardíamente. Eh, y bueno, trastornos afectivos, pues en general. Este, Además, bueno, como la mayoría de los casos, o la mayoría de estos pacientes son adultos mayores, arriba de 60 años, entonces hay algo que vamos a tener que diferenciar y es, o sea, ¿es esto que él me está diciendo que se le va la memoria, que se le olvidan las cosas? ¿Esto es algo patológico o eso es algo, pues, se le olvidan las cosas y ya? O sea, no hay nada más ahí. Entonces, para eso vamos a usar un examen que es el que les había mostrado, que se llama el Mini Mental. Bueno, en realidad hay más de un examen, hay cuatro, más que todo, o más de cuatro, en realidad hay varios, pero cuatro famosos. De esos cuatro les voy a mostrar dos, que son el Mini Mental y el MOCA, que son los dos que usan en las preguntas de este tipo STEP. Eh, el Mini Mental, que es el que ven a la izquierda, MMSE, así se abrevia, tiene una puntuación máxima de 30 puntos. Y entonces los puntajes es que si tienes entre 20 y 24 puntos, tienes una demencia leve. Si sacas entre 13 y 20 puntos, una demencia moderada. Y menor a 13 puntos, una demencia avanzada. En el MOCA, o en el Montreal Cognitive Assessment, que también tiene un máximo de 30 puntos, de 18 a 25 puntos vas a tener un deterioro cognitivo leve, de 10 a 17 un deterioro cognitivo moderado y menor a 10 puntos un deterioro cognitivo severo. Ok, ¿por qué no funciona esto antes de entrar un poco más adelante? Porque si le hacemos un mini mental o un MOCA a un paciente y saca 26, 28, esto nos sugiere que probablemente sus olvidos son por relacionados a la edad o incluso
puede ser que o sea, hay veces que es que el paciente está empezando a presentarse con depresión y en los adultos mayores uno de los síntomas pueden ser olvidos. Entonces, los casos te van a tirar, se le murió un familiar muy allegado hace 3 meses y el paciente dice que desde entonces se le olvidan las cosas, no recuerda bien dónde está, etcétera. Pero cuando le haces los exámenes, pues realmente no sacan puntos tan bajos, o sea que no está teniendo un deterioro cognitivo pues marcado. Para eso nos sirve. Entonces les voy a mostrar primero el mini mental, que básicamente es esto. Uno pregunta, por ejemplo, qué año estamos, en qué época, qué día de la semana, qué mes de la semana, dónde estamos, en qué estado, país, ciudad, hospital, en qué piso estamos, en qué cama está usted. Este, Le preguntamos, quiero que cuente de 100 para atrás restando 7. 100, 93, 86, 79, 72. O sea, para todo esto el paciente necesita concentrarse, deletree la palabra world de atrás para adelante. Entonces, en cosas así se basa este examen. Es bastante sencillo y se puede hacer quien sea y donde sea. Y el otro, que es el de Monterreal, es este que está acá. Por ejemplo, eh, dije, siga, conecte el uno con la A, luego 2 con B, luego 3 C, 4 D, así. Dibujo un reloj, ahorita les voy a mostrar un poco eso. Nombre cuáles son todos estos animales. Le voy a decir una lista de 5 palabras. Quiero que se lo voy a repetir 2 veces. Árbol, manzana, árbol. Árbol, manzana, casa. Entonces, árbol, manzana, casa. Repítala, menos, ¿ok? No sé qué. Se lo voy a preguntar en 5 minutos, acuérdese. Haces el resto del examen neurológico y se las vuelves a preguntar a los 5 minutos. Así evalúas la memoria. Entonces, es básicamente entre estos dos. Entonces, en el caso que vimos, el paciente sacó 20 de 30. O sea, que había fallado varias de las preguntas. Ya tenía un deterioro cognitivo leve a moderado. Ese fue en el Minimental. Esto es un ejemplo de lo que es dibujar el reloj. En verdad, eso es una herramienta bastante útil. Le tenemos que decir que primero hay 12 números, que él los dibuje. Luego que ponga las manecillas del reloj y que apunte una hora. Apunte a las 11:10 y luego escriba la hora. En este ejemplo acá está perfecto. O sea, dibujó los números todos donde eran, puso las manecillas del reloj en 11:10 y escribió aquí bien. En ven que no puso manecillas, tuvo que guiarse con líneas para poder poner los números bien. Este, y escribió 10 y 11, o sea que ya hay un deterioro cognitivo, quizás moderado, y aquí esto ya es severo, pues no pudo dibujar ningún número, o sea, ya no era capaz. Claro, aquí hay que tomar en cuenta las limitaciones de los pacientes si él no puede escribir o le cuesta, o sea, tiene artritis o algún tipo de artritis en la mano y le cuesta escribir, claro, eso lo tomamos en consideración, ¿no? Pero en el caso que no tengan ninguna de esas otras limitaciones, sí lo evaluamos, como les voy diciendo. Y aquí ejemplos de relojes, desde puntaje perfecto hasta, o sea, que casi no se distingue, pues. O sea, de puntaje de deterioro cognitivo severo. Entonces ahora sí vamos a el caso. Entonces vamos a hablar de Alzheimer. Es la causa más común de demencia y la prevalencia va aumentando con la edad. O sea, a los 65 años, uno de cada 10 personas. A los 85 años, uno de cada 3, o sea, va aumentando. Este, es más común en mujeres que en hombres. Y pues los síntomas, el primero es deterioro de la memoria a corto plazo. Eso ya todos lo sabemos, ese es medio clásico. Un punto muy importante es que en el caso dijeron que el paciente lo trajo su hija. Eso es muy importante porque eso es lo que pasa. El paciente no se va dando cuenta de el que le está pasando. Él no se va dando cuenta que se le olvidan las cosas hasta que los hijos le dicen, oye, se te olvidó esto, oye, dejaste la estufa prendida. Él dice, no sé qué. Entonces, eh, no le toma mucha importancia. O sea, le preguntas al paciente, no le va a tomar mucha importancia, pero los familiares se preocupan. A diferencia de un caso de pseudodemencia, que sería, por ejemplo, relacionado a la edad, donde el paciente llega, doctor, se me olvidan las cosas. Pero si el mismo paciente llega diciéndote eso, ya de una vez la sospecha baja. O sea, sospecha baja drásticamente de que sea una enfermedad neurodegenerativa.
Entonces, tienen trastorno del lenguaje, desorientación temporal y espacial, deterioro de las funciones ejecutivas y del juicio. O sea, no es solamente pérdida de la memoria, todo lo que les mencioné acá. Ven que el paciente se pierde, no encuentra, se le olvidan las cosas aprendidas, deterioro de las funciones ejecutivas, qué puede hacer, qué no puede hacer, va perdiendo eso con el tiempo. Y claro, también hay que tomar en cuenta que esto les puede llevar a depresión. Y aquí una lista de síntomas también que pueden tener. Todo esto está, incluso, miren, incluso alucinaciones, porque hay veces que, bueno, cuando la mente va perdiendo esos baches de tiempo de qué hice ayer, qué hice hace una semana, van creando como ideaciones. Entonces, claro, llenan esos espacios vacíos y les parece normales. Ah, ahí pasó tal cosa. Entonces, ahora les voy a mostrar una resonancia, dos resonancias de pacientes con Alzheimer. La primera es una femenina de 70 años que se presentó al hospital con deterioro progresivo de la memoria reciente a corto plazo y, bueno, relativa preservación de la memoria a largo plazo. Y entonces, ahora que llegamos a la resonancia magnética, bueno, nos fijamos, más que todo, bueno, aquí en el cuerpo calloso lo que nos vamos a fijar es, o sea, de ver muchas resonancias, como o de por lo menos ver un par, uno va más o menos va viendo la forma del cuerpo calloso y uno sabe que esas son las fibras que van llegando. Por ejemplo, aquí llegan las fibras del lóbulo frontal, y aquí van llegando las fibras del lóbulo parietal y así. Entonces, solo con ver el cuerpo calloso veo que por lo menos no hay degeneración de neuronas marcado porque veo que las fibras se han conservado más o menos. Veo el lóbulo parietal, no sé si se acuerdan de cómo buscarlo, me voy por acá, busco el surco marginal, esto era de la charla de neuroanatomía, y todo esto es el lóbulo parietal, y en realidad está bastante adecuado el volumen, que esto te tiende a perder en los pacientes que tienen incidencia de Alzheimer, pero a edades más tempranas, y veo que el lóbulo parietal, eso lo busco en ellos, está bien. Y ahora lo que voy a buscar es el hipocampo, que eso es característico, eso se atrofia, es las primeras estructuras que se atrofian. Al final se va a atrofiar todo el cerebro, pero lo primero que voy a ver va a ser el hipocampo. Entonces, el hipocampo se ve acá. Es esta estructura que está aquí, y esto que está negro alrededor es eh, el líquido cefalorraquídeo que lo rodea. En realidad la relación no se debería ver tanto el líquido cefalorraquídeo porque la relación debería ser bastante como similar. O sea, tengo el hipocampo y cabe justo dentro del líquido cefalorraquídeo. No que, entonces aquí ven que está, o sea, el hipocampo está acá y hay bastante líquido cefalorraquídeo. Ahorita les muestro una imagen en corte coronal que lo muestra mejor, pero ya vamos viendo que hay pérdida de neuronas aquí en el hipocampo. Entonces vamos a buscarlo en el corte coronal y aquí ya es obvio, aquí esta primera imagen. Esto que ven acá es el hipocampo. Y esto que ven acá es el hipocampo. Y ven que hay, o sea, todo esto es líquido cefalorraquídeo, este es el hipocampo. Esto debería estar, o sea, el hipocampo llenar todo esto y casi no verse el líquido cefalorraquídeo. O sea que hay una atrofia bastante marcada del hipocampo. Entonces aquí con la clínica más la resonancia decimos, esta persona tiene Alzheimer's. Entonces, en otro caso, esto es una femenina pero más joven. Bien, si se acuerdan, la edad de incidencia era a partir de los 65 años más común y ya tiene 60, un poco más joven. Todo eso hay que verlo. Si la edad es más joven, más vieja, etcétera. Entonces, se presenta con una larga historia de esquizofrenia, un año de deterioro cognitivo, hacen una resonancia para descartar otras causas y aquí, bueno, vemos el cuerpo calloso, no veo yo la gran cosa en el cuerpo calloso, pero cuando busco aquí el surco marginal y el lóbulo parietal, veo esto, o sea, solamente esto es el lóbulo parietal, este pedacito está aquí, ¿no? Si aquí está el surco marginal, entonces ya, o sea, solamente esto es el lóbulo parietal, o sea que hay bastante pérdida de sustancia de neuronas por aquí. Entonces, ya sé que, ya veo que esto me orienta, bueno, en lóbulo parietal y en personas más jóvenes, pérdida de, lo primero que se pierde, al final todo se va a atrofiar, pero esto de las cosas que se atrofian, entonces me sugiere Alzheimer. Y acá el hipocampo, aquí se ve un poquito mejor, mejor que el caso anterior. Y entonces vamos a ver el corte coronal, que es el que nos va a decir la verdad. Y bueno,
y realmente no está perfecto, pero está mejor que el otro paciente, donde aquí vemos el hipocampo y la relación con con el líquido cefalorraquídeo que está alrededor está un poco más uniforme, ¿no? Sí hay algo de atrofia, pero no es tanta. Pero en este paciente no se dio Alzheimer's porque la atrofia es un poco más en el lóbulo parietal. Ok, entonces a otra enfermedad que se presenta también con deterioro neurológico. Esto es enfermedad de pequeños vasos. Esto es 10 a 20% de los casos de demencia. Usualmente, bueno, esto se presenta como se presentan todos los infartos, todos los strokes, todos los derrames, súbitamente. O sea, el paciente o se despierta o está en el día y de repente está confuso, de repente está desorientado, de repente no sabe dónde está, lo llevan al hospital, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En vez de tener un infarto, por ejemplo, de toda la arteria cerebral media, de toda la arteria cerebral posterior, él tiene un infarto en un área localizada. Pero entonces ese infarto ya se lleva neuronas con el infarto. Entonces ahí el paciente pierde, o sea, tiene deterioro cognitivo, tiene quizás pérdidas de la memoria, pero, o sea, es decir, él va como hacia un nivel, tuvo el infarto, baja un poquito, pero después sigue igual, o sea, no sigue deteriorado, hasta que llega el siguiente infarto, donde vuelve a tener una caída en la memoria, en las habilidades cognitivas, en el razonamiento. Entonces por eso le dicen que es stepwise deterioration. O sea, es como si fuese en modo escalera. Cada vez que tiene un infarto, tiene un deterioro. Cada vez que tiene un infarto, tiene un deterioro. Claro, esto, o sea, nos ayuda a saberlo. Porque bueno, primero que todo en CAT se van a ver todas estas áreas hipodensas aquí alrededor de los ventrículos. Y aquí también, aquí está marcado en verde. Y aquí también está marcado estas áreas hipodensas acá, generalmente alrededor de los ventrículos. Eso en CAT nos sugiere enfermedades de pequeños vasos. Entonces, generalmente asociado con signos de patología cortical, es decir, deterioro cognitivo más déficit de característicos de infarto, o sea, defectos de visión unilateral, tuvo un infarto en la arteria cerebral posterior, hemiparesia, tuvo un infarto en la arteria cerebral media, Babinski positivo, enfermedad motoneurona superior, o sea, este tipo de enfermedad neurodegenerativa está asociado con las cosas características de infarto, pues. Y bueno, en resonancia, eh, no me quiero meter mucho en esto. Esta es una femenina de 50 años con demencia, deterioro de la función intelectual e hipertensión crónica. No me quiero meter mucho en esto porque hay muchas cosas que te dan, por decirlo así, manchas blancas, como están acá en resonancia. Esto es en FLAIR, o sea, vamos a una resonancia, estamos pensando en infartos y enfermedad cerebrovascular y enfermedades de pequeños vasos, vamos una vez a FLAIR, el resto no nos importa realmente. Y entonces en FLAIR se van a ver manchas blancas. Así de sencillo. O sea, hiperintensidades, pues en FLAIR, como le quieran llamar. Periventriculares más que todo. Entonces, esto es un poco más, son continuas, es un poco más característico de enfermedades de pequeños vasos. Lo que sí es que cuando uno, bueno, se mete en la guía de neuroradiología, hay muchas enfermedades que te dan esas manchas. Por ejemplo, aquí, una pequeña lista, este, incluso le ponen personas mayores normales porque hay un debate en neuroradiología de cuántas manchas blancas es lo normal para la edad de una persona. O sea, si tengo uno, dos, tres, cuatro puntitos blancos, eso es normal, no es normal. Claro, todo eso lo correlacionan con la clínica, pues. Pero en este paciente está un poco más marcado, así que el más probable es enfermedad de pequeños vasos, que aquí le llaman enfermedad de Binswanger, pero no es definitivo, solo lo sugiere, como todas las enfermedades neurodegenerativas. Ok, vamos a hablar ahora de otra. Tenemos ya tenemos Alzheimer, que es memoria a corto plazo, tenemos enfermedad de pequeños vasos, que es stepwise deterioration. Ahora vamos a demencia frontotemporal. Ok, la demencia frontotemporal es un grupo heterogéneo de síndromes que básicamente cursan con degeneración, como lo dice el nombre, de la corteza frontal o de la corteza temporal. Entonces, si yo tengo deterioro de la corteza frontal, lo que va a pasar es que voy a tener déficits más que todo con el planeamiento. O sea, realmente estos los ven como pacientes que tienen como que
como actitudes como de niños. O sea, un adulto de 55 años que de repente vuelve a orinarse en la cama, vuelve a actuar agresivo, irritable, sin razón alguna, a veces tienen comportamientos hipersexuales, etcétera. O sea, desinhibición motora, apatía, o sea, no, o sea, como que no reacciona bien o sea, no reacciona bien a los estímulos emocionales como debe ser, o sea, debería llorar y él está es que todo serio, o debería estar feliz y está, o sea, no es concorde, o puede ser de predominio temporal. Predominio temporal va a ser que va a tener alucinaciones, va a tener exhibición emocional exagerada, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer digo, lo que nos va a caracterizar esto primero es la edad. O sea, generalmente son pacientes más jóvenes, 40 a 60 años. Generalmente más joven que la enfermedad de Alzheimer. Y los cambios en la personalidad y el comportamiento son tempranos. O sea, es una persona que va a decir incumplimiento de la etiqueta social. Ahorita les presento dos casos ya de la vida real con la resonancia de cada uno. Pero es básicamente eso. O sea, eh, el paciente con Alzheimer se hubiera presentado con déficit de la memoria, como vieron en el primer caso, y este paciente en vez de eso se va a presentar, sí, con demencia, se le olvidan las cosas, pero además, o sea, la personalidad y el comportamiento cambian muy temprano en la enfermedad. Entonces, aquí es lo que se ve. Esto es una persona normal. Por ejemplo, está en la corteza frontal y un paciente con demencia frontotemporal va a tener atrofia del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Hay unas que tienen más atrofia del frontal que el temporal y otras que tienen más atrofia del temporal que el frontal. Entonces aquí, por ejemplo, ponen que o sea, en atrofia temporal también algo es compulsiones como atracones, comer, 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 comer. Eso también es sintomatología de atrofia más de demencia frontotemporal, predominio lóbulo temporal. El primer caso de un ingeniero casado de 55 años presenta una historia de 5 años de deterioro cognitivo progresivo, pérdida de la función social y ocupacional, particularmente deterioro progresivo de la función del lenguaje. Solo vemos el caso, ya tiene deterioro cognitivo y pérdida de la función social y ocupacional. Bueno, ya no parece tanto Alzheimer porque hay algo social y dice que tiene deterioro en la función del lenguaje. Función del lenguaje nos dice lóbulos temporales. Entonces, vamos a dar la resonancia y apenas nos topamos, lo primero que nos topamos es esto. Miren acá las neuronas que se supone que deberían estar aquí en el lóbulo temporal. O sea, aquí no hay nada. O sea, aquí debería estar una circunvolución llena de neuronas y está totalmente atrofiada. Solo queda la sustancia blanca que venía de aquí para allá y fibrosis quizás. O cualquier otra cuestión, pero no hay neuronas. Entonces aquí hay atrofia. Todo esto es degeneración de, por ejemplo, los lóbulos temporales. Y en el lóbulo frontal, pues vemos el cuerpo calloso, como les mencionaba, y las fibras permanecen bastante, y no veo tanta atrofia. Entonces, esto sería una demencia frontotemporal y con la resonancia y la clínica decimos que predominio temporal. Con la sintomatología de los problemas del habla, orientándonos al lugar de la demencia frontotemporal. Ahora, otro paciente es un jubilado autofinanciado de 60 años que presenta 18 meses de comportamiento desinhibido, infantil, asociado con deterioro del cuidado personal y pensamiento, bueno, aquí creo que está mal traducido porque está en inglés, cada vez más concreto, masculino de 60 años. Entonces nos apunta, o sea, también actúa como niño, su juicio está un poco mal, entonces, increasingly concrete thinking. Entonces, o sea, comportamiento como un niño, desinhibición, o sea, esto nos orienta un poco más a patología de atrofia frontal. Entonces vamos a la resonancia y bueno, aquí sí ven que en el cuerpo calloso, como les iba diciendo, se nota que hay pérdida de fibra. O sea, esto definitivamente es más delgado de los tres casos que vimos antes.
Definitivamente es más delgado. Quizás no hiperdelgado, pero es mucho más delgado. Entonces hay definitivamente atrofia frontal. Y cuando vamos a los lóbulos temporales, aquí también hay bastante pérdida de los lóbulos temporales. Incluso yo diría, con esta resonancia acá, que más pérdida de los lóbulos temporales que de los frontales. Aquí la clínica no se correlacionó tanto con la resonancia, pero bueno, así es el punto, pues. Ese es el punto. La resonancia no siempre te va a decir la respuesta correcta, te va a orientar. Todo esto es atrofia, marcada atrofia de los lóbulos temporales. Miren, marcada atrofia. Ok, entonces ahora, un hombre de 76 años es llevado a su geriatra por su hija, quien informa que ha estado perdiendo la memoria. Si bien el paciente anteriormente realizaba todas las tareas del hogar por sí mismo, recientemente ha tenido varias facturas sin pagar. También llamó a su hija en varias ocasiones después de perderse mientras conducía y tener accidentes antes de ir al baño. En el examen, el paciente está familiarizado y alerta a la persona, el lugar y el tiempo, aunque su marcha es amplia y lenta. ¿Cuál de los siguientes tratamientos mejor el paciente? Este, no puse las opciones porque no era el punto de preguntar eso. Ok, entonces vemos que en la edad es un paciente mayor, 76 años, o sea, ya más allá. Entonces tiene déficit de memoria, se pierde por ahí, ok, tiene demencia, pero ¿qué más tiene? Entonces, tiene accidentes antes de ir al baño, o sea que se orina, o sea que eso es una clave, ya le vamos a decir para qué, les voy a decir para qué, y lo otro es que tiene una marcha amplia y lenta, o sea, esto es una triada que no sé si la han escuchado antes, quizás algunos sí, quizás otros no, pero esto es una triada de NPH o Normal Pressure Hydrocephalus. Entonces aquí es donde sí nos ayuda un montón el cato de la resonancia. Porque esto es una triada, o sea, wet, wacky and wobbly. O sea, es una triada de incontinencia urinaria, delirio de demencia y marcha atáxica. Y el paciente mejora haciéndole una punción lumbar, retirando este líquido que en teoría es de presión normal, o sea, no tiene aumento en la presión intracraniana, pero el paciente mejora con esto, o sea, su sintomatología mejora. Incluso el tratamiento es ponerle una derivación ventriculoperitoneal. Te das por aquí, te das por el lóbulo frontal, le pones una derivación acá que agarra el líquido cefalorraquídeo y pones el otro lado en el peritoneo, que es donde drena, y del peritoneo pues se reabsorbe y lo excretan los riñones. Entonces, ese es incluso el tratamiento de esta enfermedad, que es reversible. Entonces, aquí básicamente solo se va a poner ese punto, wet, wacky and wobbly, que es hidrocefalia normotensiva o NPH de Normal Pressure Hydrocephalus. Va a haber ventrículos gigantes, en realidad no hay más que decir de esto. Ok, entonces ahora voy a entrar a enfermedad de Parkinson y lo que se parece a enfermedad de Parkinson y luego una última enfermedad al final. Ok, entonces, enfermedad de Parkinson se debe a la pérdida de neuronas dopaminérgicas en los ganglios basales y la sustancia negra. El inicio es como a los 60 años. Y entonces el parkinsonismo clásico, lo que uno va a ver es bradiquinesia, temblor en reposo y rigidez. Eso es como el síndrome de parkinsonismo clásico, vas a ver esas cosas. O sea, el paciente con Parkinson tiene movimientos más lentos, las acciones para llegar a cumplir esos movimientos es más lento. Él tiene un temblor en reposo, que es por lo que todo el mundo lo recuerda, pero hay varios tipos de temblores, así que hay que este, diferenciar de los demás. Y rigidez. Entonces, este, puede ser, pues, totalmente por la etiología de la generación de las pérdidas neuronales dopaminérgicas, o puede verse secundario de efectos de medicamentos, intoxicación o trauma craneoencefálico. Algo importante es que en algunas investigaciones se ha visto que el temblor en reposo, movimientos asimétricos y que el paciente responda al levodopa se correlaciona mucho mejor con cambios neuropatológicos de enfermedad de Parkinson. Es decir, algo característico de Parkinson es que va a responder a un medicamento que se llama levodopa. Ahora les explico rápidamente
de que hablamos con levodopa. Y también quiero marcar que existe el parkinsonismo atípico, que en realidad, o sea, con parkinsonismo no me refiero a enfermedad de Parkinson, me refiero al síndrome de la triada de bradiquinesia, temblor en reposo y rigidez. O sea, bradiquinesia, temblor en reposo y rigidez, que responda a levodopa, eh, es enfermedad de Parkinson. Pues por ponerlo así de sencillo. Vemos otros síntomas y bueno, ya confirmamos que es enfermedad de Parkinson. Este, pero el parkinsonismo, o sea, la equinesia, el reposo y rigidez, pero que, por ejemplo, uno no responde a levodopa o no responde muy bien a levodopa, y dos, tiene diferentes cambios neuropatológicos, se llaman síndromes Parkinson Plus. Entonces, eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ok, la enfermedad de Parkinson tiene un curso clínico mayor de 10 años, en realidad es una enfermedad que uno puede vivir bastantes años, tiene un inicio unilateral, o sea, es asimétrico a la evolución de la enfermedad. Si el paciente, vamos a decir que lo primero que se presenta es temblor en reposo, ok, si lo primero que presenta es temblor en reposo, va a ser primero en la mano derecha. Y entonces, luego de que está con el temblor en reposo en mano derecha, la izquierda casi no mucho y ya después al año, no sé qué, ya se va pasando al otro miembro. O sea, es asimétrico, no es el temblor, por decirlo así, si es el temblor o la bradiquinesia o la rigidez, este, va siendo unilateral asimétrico. Tiene bradiquinesia o aquinesia, incluso un hallazgo que se llama bradidiadoquinesia, que es el enlentecimiento de los movimientos antagonistas alternantes. Le dice al paciente, haz así, y entonces el paciente lo hace más lento y cuando va a echar para atrás le cuesta. Claro, si ya tiene Parkinson marcado va a estar así lento. Si responde bien, así mismo va haciendo el examen físico, movimientos antagonistas, uno le pide que haga. Los va a hacer más lentos y a veces incluso mal. El temblor en reposo es 4 a 6 Hz. Eso básicamente significa que es un poco más lento y le dicen temblor en cuentamonedas. O sea, como si estuvieras contando monedas. Y mejora con los movimientos voluntarios. Eso es muy importante. O sea, mejora con los movimientos voluntarios. O sea, si el paciente piensa que tiene temblor, piensa que voy a parar de temblar, su mano va a parar de temblar. Eso es muy importante porque uno de los diferenciales es el temblor esencial, que el temblor esencial es todo lo contrario. Este es un paciente que está todo normal cuando nadie lo ve, pero le dices, ve, alcánzame tal cosa, y él piensa en movimiento y entonces tiembla. O sea, eso son enfermedades totalmente distintas, ¿no? El de Parkinson mejora o sea, con los movimientos voluntarios y aumenta con el estrés, mientras que el de los otros temblores, eh, por ejemplo, el del temblor esencial, que es, por decirlo así, el diferencial más común, empeora con movimientos voluntarios. Entonces, rigidez o cogwheel rigidity significa que, o sea, rigidez es que va a tener rigidez pues en el cuerpo en general. En cogwheel es que cuando le pones el brazo, como que tú vas a tratar de bajar el brazo y como que le va a costar y cuando lo mueves un poquito, entonces ya puedes mover el resto del brazo. O sea, al principio te cuesta y después lo vas a poner un poquito más. Eso es cogwheel rigidity y inestabilidad postural, o sea, desequilibrio y tendencias a caer. Marcha parkinsoniana va a arrastrar los pies en pasos pequeños, pasos acortados. Claro, para no caerse y dos, porque bradiquinesia, menores movimientos, etc. Entonces tiene característicos buena respuesta al levodopa. Puede haber depresión y demencia, pero esto lo vemos como una manifestación tardía en Parkinson. Enfermedad de Parkinson clásica, estamos hablando de Parkinson clásico, puede haber depresión y demencia, pero ya sería tardío, 8 años después, 10 años después que le dieron el diagnóstico de Parkinson, empezó con demencia, empezó con se me olvidan las cosas, empezó con deterioro neurológico. Entonces aquí les traigo una imagen de enfermedad de Parkinson, degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, inhibición motora, temblor, rigidez, aquinesia e inestabilidad postural. Entonces, así más o menos sería el paciente. O sea,
agachado hacia adelante por la inestabilidad postural, con el temblor en reposo. Más adelante desarrollan esto que se llama micrografia, que es que escriben más chico. Bradiquinesia, la marcha es acortada, con pasos chiquitos. Este, los brazos aducidos. Y las fases de Parkinson, que es hipomimia, o sea, como que pocas expresiones faciales, pues. Entonces, todo esto es enfermedad de Parkinson clásica. Aquí lo que les voy a mencionar de levodopa, no miren muchas cosas, solo miren aquí, este nombre acá, levodopa y este nombre acá. ¿Qué es lo que pasa? El paciente de Parkinson no tiene dopamina. Es pérdida de las neuronas que producen sustancias, o sea, dopamina en la sustancia negra. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar al paciente con Parkinson? Dopamina, porque eso es lo que le falta. Pero, este, la dopamina no cruza la barrera hematoencefálica y pues va a tener efectos en el resto del cuerpo y se va a ir por el resto del cuerpo y no va a hacer la función que yo quiero, que es llegar al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es que yo le doy un precursor de la dopamina que se llama levodopa. Levodopa sí cruza la barrera hematoencefálica y en el cerebro se convierte a dopamina y entonces ejerce los efectos que le faltan a los pacientes con Parkinson. Por eso es que levodopa es el tratamiento que más funciona pues en estos pacientes con enfermedad de Parkinson clásica. Entonces, aquí un caso, otro caso. Un masculino de 59 años de edad es presentado al médico de su familia. Se presentó al médico de su familia hace 8 años con quejas de rigidez generalizada, problemas al iniciar movimiento, micrografía progresiva. Iniciaron levodopa porque sospechaban un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero no mejoró, esto no mejoró los síntomas del paciente. Adicionalmente, en los últimos, además, a medida que van pasando los años, también desarrolló síntomas de pérdida del balance, hipotensión ortostática, incontinencia urinaria e impotencia. Entonces, la función del paciente se deterioró de su diagnóstico inicial, llegando a la disability, y entonces falleció a 67 años, 8 años después de su primer diagnóstico. Entonces, bueno, aquí vemos un paciente que al principio es, o sea, parkinsonismo, ¿no? O sea, tiene síntomas de Parkinson, rigidez, problemas de iniciar movimiento, micrografia, pero le iniciaron levodopa y no respondió muy bien. Entonces, al principio parecía Parkinson, pero ahora tengo que pensar por qué no respondió bien. Y además desarrolló síntomas, bueno, varios aquí, que los que más me importan son incontinencia urinaria e impotencia. Entonces, así es como lo introduzco de lo que voy a hablar cuando tienes pacientes con Parkinson, pero es uno de los Parkinson Plus syndromes, uno de los síndromes Parkinson Plus. Entonces, esta es atrofia de múltiples sistemas. Eh, Hay dos tipos, MSA tipo cerebelar y MSA tipo parkinsoniano, eso depende del predominio. Existía este antes, pero ya no, porque MSA significaba de autonomic, del sistema autonómico, pero vieron que las atrofias de múltiples sistemas tienen síntomas autonómicos. Entonces en este paciente vimos que tenía bradykinesia, rigidez, micrografia, pero además tenía disfunción urogenital, erectile dysfunction, incontinencia urinaria. O sea que este paciente era un paciente con atrofia de múltiples sistemas, que es un síndrome Parkinson Plus. Probablemente MSA-P o atrofia de múltiples sistemas de predominio parkinsoniano. Esto, bueno, en resonancia, el MSA, el tipo P, el parkinsoniano, no se ve, no tiene unas características como tal. Pero el tipo cerebelar sí tiene unas características en resonancia, que es lo que les voy a mostrar. Este es un paciente de 55 años que se presentó con una historia de 2 años de demencia de rápida progresión, características parkinsonianas y signos piramidales posteriores, pero tenía afectación cerebelosa con ataxia y marcha de base ancha. O sea, Parkinson, básicamente, rigidez, temblor, bradykinesia, lo que sea, Parkinson, más cerebelo, ataxia. Entonces ya dije, ok, tengo Parkinson, rigidez,
braquinesia, más ataxia, más cerebelo. Y bueno, aquí anotan que no tienen incontinencia urinaria y que el tratamiento que le está recibiendo era agonista de dopamina, que es un tratamiento que no es levodopa. Lo más probable es que trataron levodopa y no funcionó. Entonces por eso están usando otro tratamiento. Entonces una femenina de 55 años. Entonces esa, que es Parkinson más cerebelo, es MCI tipo C o atrofia de múltiples sistemas tipo cerebeloso. Y lo que vamos a ver aquí es un signo que se ve bien pretty, que es Hot Cross Bond Sign, que es aquí en el puente. Lo que uno ve es que ves como si tuvieras como el pan, o sea, un pan quemado, pero como quemado en forma de cruz. Entonces, eh, se te quemó como estas, las cuatro partes del pan y ves la cruz que sigue siendo pues de la intensidad normal. Entonces este es el signo que se ve en atrofia de múltiples sistemas tipo cerebeloso. Este paciente ya está bastante avanzado, así que no necesitan la resonancia para confirmar nada. Ya sabían qué era, pero este es el signo que se ve. Se llama Hot Cross Bond Sign. Bond de pan, B-O-N. Ok, demencia con cuerpos de Lewy. No me voy a meter mucho en esto. Básicamente es más común en hombres que en mujeres. La patología tiene cuerpos de Lewy y tiene demencia, síntomas motores extrapiramidales y alucinaciones visuales. Es decir, te va a presentar un paciente con un Parkinson, ya saben, rigidez, braquinesia, etcétera, pero alucina y tiene, o sea, y desarrolló demencia, deterioro cognitivo y se le olvidan las cosas al año del diagnóstico de Parkinson, o sea, al año, a los 10 meses, o sea, ese no es Parkinson, eso es un Parkinson Plus. Entonces, demencia, alucinaciones visuales más Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy. En cuanto a otro Parkinson Plus es parálisis supranuclear progresiva o PSP. Lo primero es un hallazgo super pretty que es el Hummingbird Sign, que lo que uno ve es que en el corte sagital uno ve como si fuese un hummingbird, pues, aquí en el tallo. Entonces, esto es lo normal, aquí está el puente, el bulbo, el mesencéfalo, y pues no se ve, pero y aquí este es el paciente con PSP o parálisis supranuclear progresiva, y básicamente lo que hay es que una degeneración de pues varias cuestiones que están en el mesencéfalo, entre ellos los núcleos rojos, varios tractos. Y entonces en parálisis supranuclear progresiva, esa degeneración va a hacer que esto sea más chiquito y te da como la cabeza del hummingbird y se ve aquí como el pico. Hummingbird sign. En parálisis supranuclear progresiva, bueno, lo otro que uno puede hacer es que, como les dije, esto usualmente, o sea, uno tiene tiene como, esta cuestión se ve como más así, y entonces como tienes atrofia y pérdida de neuronas y pérdida de tractos de todo lo que ves acá, se ve el signo de Mickey Mouse, que estas son las orejas de Mickey Mouse, y bueno, ahí la cara. Entonces ese es otro signo de parálisis supranuclear progresiva. Ahora, una salvedad, no vayan viendo cualquier resonancia buscando parálisis, o sea, buscando hummingbirds, porque puede que los encuentren, pero realmente lo que pasa es que hay muchas resonancias que no se han dado cuenta. Por ejemplo, estaba escuchando una charla en Radio Padilla que hablaban de que hay muchas resonancias que los radiólogos empiezan a buscar el hummingbird bird sign, y lo que pasa es que no buscan la pérdida de esto. O sea, el mesencéfalo debe ser un cuarto del puente. Esto debe ser un cuarto de esto que está acá. Y entonces ellos apenas encuentran un pico y ahí dicen, ese es hummingbird, ese es PSP. El paciente no tiene ni síntomas de Parkinson. O sea, ni síntomas de Parkinson tiene y ya dicen que es PSP. Entonces uno busca al paciente con la clínica adecuada, Parkinson más otras cosas que no responde a la levodopa, y entonces ya uno puede buscar, tendrá el hummingbird sign. Y básicamente es, bueno, ya es como les dije, ¿no? Pérdida de varios núcleos que están por acá. Entonces PSP, enfermedad neurodegenerativa, la incidencia entre 60 y 80 años, es Parkinson, hay inestabilidad postural, anormalidades del lóbulo frontal, braquinesia, disartria, demencia, disfagia, pero lo que te va a decir que es PSP
por ejemplo, en las preguntas, va a ser el vertical gaze palsy, o sea, parálisis de la mirada vertical, o sea, especialmente hacia la mirada abajo. El paciente se va a caer porque no puede mirar hacia abajo. Obviamente es muy difícil diferenciarlo ya en la vida real porque, o sea, si los pacientes con Parkinson ya tienen inestabilidad postural, eso, más, o sea, más que él se caiga no te va a decir que es PSP, pero en el examen físico sí vas a ver vertical gaze palsy. Y creo que la última que me falta de los Parkinson Plus es la degeneración corticobasal. Parkinson más demencia en cualquier etapa y tienen algo, pues en el examen lo que lo va a diferenciar es el Alien Limb Syndrome, que es que el paciente percibe que la extremidad afectada no le pertenece. O sea, en él es como si el brazo lo estuviera ahorcando, pues. Es como que la extremidad no le pertenece, o sea, genera movimientos autónomos, etcétera. Entonces esto sería degeneración córtico-basal en los exámenes, claro, en la vida real muchas más cosas, pero en el examen o en los boards y en los steps, más que todo así. Y aquí la diferencia de los Parkinson Plus, disfunción autonómica con MSA, parálisis supranuclear progresiva, vertical gaze palsy, degeneración corticobasal, Alien Limb Phenomenon y demencia con cuerpos de Lewy, demencia, alucinaciones visuales. Ok, el último síndrome o el último diagnóstico para mostrarles en enfermedades neurodegenerativas es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, CJD. Eso es básicamente lo van a ver como una enfermedad rápidamente progresiva, o sea, una evolución que el paciente le dieron un diagnóstico y al año se muere. 6 meses a un año el paciente se muere. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones, básicamente es acúmulos de priones en el cerebro y estos van a causar toda la patología. Va a tener alteraciones cerebelosas como inestabilidad de la marcha, va a tener mioclonías, lo ponen bastante en los exámenes, a menudo por sobresaltos, o sea, como que se cae el brazo así por un ruido fuerte, ejemplo, ataxias, convulsiones, importante demencia rápidamente progresiva en semanas a meses, o sea, en 3 meses el paciente ya se le olvidó un millón de cosas, lo trae a la esposa porque tal cuestión, etc. Y pues que es rápidamente progresiva y no hay tratamiento. Entonces, en resonancia femenina de 70 años, se va a ver como en DWI lo vemos como como un realce de la corteza en DWI. Y ya para terminar con el caso, un hombre de 50 años sin antecedentes médicos importantes comienza a presentar pérdida de la memoria, cambios de la personalidad. Rápidamente durante los últimos meses sus síntomas aumentan con severidad, experimenta un rápido deterioro mental con movimientos bruscos y particularmente particularmente respuesta con sobresalto a los ruidos. Tiene alteraciones en la marcha, finalmente cae en coma y muere aproximadamente 10 meses después de la aparición de los síntomas. O sea, demencia rápidamente progresiva, mioclonías, deterioro mental, o sea, rápidamente progresivo, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, CJD. Así que, listo pues.